Hola, hola, buenas tardes una vez más con ustedes. Hoy les traigo un mensaje que personalmente a mí me ha hablado durante muchos años, o siempre he meditado en ese mensaje durante muchos años en mi vida como cristiano. Yo sé que estos mensajes también lo ven personas que están comenzando en su vida cristiana y otros que de pronto no han dado ese paso de fe. Lo primero que quiero decir es que aquellas personas que no han dado ese paso de fe, que, que les han predicado la palabra, que les han hablado de que Jesús es el camino, la vida y la verdad. Le quiero decir a estas personas que cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, Él te va a salvar, pero no solamente te va a salvar, sino que al mismo tiempo va a quitar un velo en el sentido espiritual, algo que no te deja ver la verdad, algo que no te deja ver qué es lo que te aparta realmente de Dios. Ese velo que no permite, ¿por qué no puedes tener una relación? ¿Por qué no podías tener una relación con Dios? ¿Por qué en algunos momentos tú no te hablaban de Dios y es como si te hablaran de algo de lo que a ti no te importaba? Cuando tú conoces y aceptas a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a tu vida y te va a quitar ese velo y te va a enseñar muchas de las cosas de tu vida que te apartaban de Dios. Y siempre hemos hablado que algo que nos aparta de Dios es el pecado. Y aquí es donde entro a hablar de este tema. Este mensaje que quiero dar es algo que está en la palabra, obviamente. Es algo con lo que muchos convivimos a diario. Y es esa batalla constante que hay entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero la palabra tiene respuestas a eso. Dios tiene respuestas a todo. Dios tiene respuesta de por qué, para quienes son creyentes, por qué vivimos una lucha constante con una vieja naturaleza. ¿Por qué Pablo decía que todos los días él moría y se negaba a sí mismo? Él crucificaba su carne. ¿Por qué Pablo decía eso? ¿Por qué siendo cristianos aún tenemos pensamientos que no agradan a Dios? Y la respuesta está en la palabra de Dios. Es tan sabia y es tremendamente grande su profundidad para estudiarla y permitir que el Espíritu Santo hable a tu vida. Hoy yo quiero compartirles un verso, estaba pensando leerlo, varios versos, pero a veces se puede hacer complicado entenderlo, aún yo mismo me he complicado el entender, pero quiero compartirles un verso que para mí puede generar preguntas, pero que genera lo más importante, que es que tú puedas meditar en la palabra. Ese verso está en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el verso 15. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso lo está hablando Pablo, en un momento en que Pablo ya obviamente había conocido al Señor, ya el Señor se le había revelado a su vida. Pablo, para los que no sepan, que vean este mensaje, Pablo era un hombre que pertenecía a la misma línea de los fariseos. Era un docto de la palabra, conocía la ley mosaica como la palma de su mano. Y este hombre hubo un momento que comenzó a perseguir a los cristianos. La Biblia habla de esto en el libro de Hechos. Ahí habla de cómo Pablo perseguía a los cristianos y aún estaba de acuerdo a que se encarcelaran o hasta que también los mataran. Ese era Pablo, un hombre que conocía la ley mosaica, que había crecido tal vez rodeado de miembros del Sanedrín de la época de Israel y que había sido estudioso del Antiguo Testamento. Y por eso dice que él comenzó a perseguir a los cristianos, porque él tampoco estaba de acuerdo de que hablaran de que un hombre llamado Jesús dijera que era el Hijo de Dios y que era el Salvador. Así que él comenzó a perseguir a la iglesia y él tuvo un encuentro personal con el Señor, que fue camino a Damasco, y allí él tuvo ese encuentro, estuvo 3 días ciego
Y llegó a decir entonces, después de eso, que todo su conocimiento lo tenía como basura porque ya había conocido a Jesús y al Hijo de Dios y a su Salvador. Su vida cambió totalmente. Y estas palabras son dichas por él después de un tiempo de ya él comenzar a servirle al Señor. Y es tremendo porque él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y vivimos hoy, ahora el contexto de esta palabra, antes de continuar, es para los creyentes. Esto es una reflexión para los que conocemos de Dios. Y es que cuando conocemos del Señor, el velo nos es quitado. Sabemos que nos apartaba de Dios, ese pecado oculto, esa forma de ser que aborrece Dios, que no nos permite tener una relación con Dios. Cuando conocemos del Señor, aceptamos a Jesús, su Espíritu viene a nuestras vidas y entendemos que eso nos apartaba de Dios. Y entendemos qué cosas no permiten que tengamos una relación con Dios. Pero luego de que iniciamos esa vida, tal vez algunos dicen, ahora todo va a ir bien, ahora todo va a pintar de rosa. Y no es así. Nuestra vida cristiana, mientras estemos en este mundo, dice Jesús, tendréis aflicciones, tendréis pruebas. Y lo que dice también la palabra, y a lo que se refería Pablo en este momento, es, y él halla esto, y eso lo podemos ver en unos versos más adelante, donde él dice que dice en el verso 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo que Pablo está diciendo, que aún tú conociendo del Señor, eres libre, el Señor te libre. Dice la palabra que Jesús es el camino, la vida y la verdad. Y Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Y es verdad, tú vas a Jesús, vas a los pies del Señor y Él te hará descansar. Pero luego comienzas una vida en la que debes vivir para Dios. Pero no significa que ya estando con el Señor no vas a tener pruebas. No significa que no vas a pecar otra vez. La palabra habla que quien practica el pecado no ha nacido de nuevo, pero habla de practicarlo. Habla de alguien que es constante en ese pecado. Pero no quiere decir que no vayas a pecar. Mientras estemos en este cuerpo, que es un cuerpo corruptible, los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Es decir, que tenemos una lucha constante. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos aprender a depender totalmente de Dios, que en nuestras fuerzas no podemos lograr nada. Y entendemos, y Pablo es un hombre muy sincero en lo que escribe. Ese hombre es un hombre usado por Dios, pero él revela y dice, hay una lucha, hay una batalla interna. Por eso él dice, lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que yo aborrezco y lo que debo hacer no lo hago. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? Hemos permitido algo o hemos hecho algo que después decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué permití esto? Y comenzamos a caer en la trampa de la acusación. Y Satanás aparece ahí porque él es el acusador, dice la Biblia. Pero ¿qué dice también la palabra? Dice que Jesús es fiel. Mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Ahora esto no es darle rienda suelta a nuestra naturaleza. Hay una naturaleza en nosotros y es un vivir diario. Cuando tú conoces del Señor, para aquellos que no han dado ese paso de fe, comenzará una batalla de la vida. Una batalla en la que tu ser interior, que quiere estar con Dios, peleará contra algo que a veces no entendemos porque desea hacer lo que realmente a Dios no le agrada. Solo quiere tener eso que te da placer por momentos, que es placentero por momentos. O que no solo placentero, sino también esas cosas que quisieran como gritarlo a los cuatro vientos.
algo que en tu interior no está bien. Pero esos deseos pecaminosos, o la misma palabra la llama las concupiscencias, y la concupiscencia tiene una relación con los deseos de la carne. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? La lujuria, la lascivia, el chisme, etcétera, etcétera. Todo aquello que en nuestra vieja naturaleza tal vez lo hacíamos, pero no entendíamos que era lo que nos apartaba de Dios. Es eso, son esos deseos. Pero también debemos entender que hay unos deseos del Espíritu. Y la enseñanza de hoy es esa. Y es que no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas. Yo no puedo hacer nada contra esa vieja naturaleza. No, es Dios. Jesús ya lo hizo. Jesús lo hizo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Es poder ir a diario, es poder ir cada día a vivirlo una vez. Vivir un día a la vez. Y cada día negarnos a esos deseos que nos aparta de Dios. Hoy yo te invito a eso, a que nos levantemos en lucha y podamos pelear esa buena batalla de la fe y entender que tenemos una lucha constante contra unos deseos que nos quieren apartar de Dios, pero que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Dice, finalmente Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, no es en nuestras fuerzas, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo deje de hacer, es por tu relación con Dios, es porque tú rindes tu vida totalmente a Dios. Y dice la palabra que juntamente con la prueba, Dios te dará la salida. Me extendí un poco, pero era el mensaje que quería compartirles a aquellos que andamos en la fe, y para aquellos que no han dado ese paso de fe, es una advertencia de decirles, mira, Cristo tiene bendiciones para nosotros, pero no quiere decir que cuando tú aceptes al Señor no van a haber pruebas, no van a haber momentos difíciles. Nos volveremos un objetivo del enemigo, porque ya conocemos, pero eso no nos debe dar temor, sino más bien avanzar y decir, esto es real, esto es verdad. Y así como Pablo decía, voy por ese premio que es incorruptible. Así que los bendigo en Cristo Jesús, y si quieren suscribirse se pueden suscribir al canal. Espero que estén muy bien y muchas bendiciones.